El presidente Piñera hoy día anunció 3 nuevos bonos para la clase media. Queremos compartirlos con ustedes. El primero para apoyar a la clase media. Son las nuevas medidas. Está el bono clase media, precisamente que estamos viendo en pantalla. Dice, para ingresos formales entre sueldo mínimo y 2 millones de pesos. Hay un bono base de 400.000 dirigido a todos quienes tengan ingresos entre el sueldo mínimo y 1,5 millones de pesos. Podría aumentar hasta 600.000 dependiendo de la cantidad de menores de edad, personas con discapacidad o adultos mayores en el hogar. El bono será decreciente para quienes reciben ingresos entre 1,5 millones y 2 millones de pesos. ¿Cuáles son los requisitos para este bono? Trabajadores con ingresos entre el salario mínimo y 400.000 sin requisitos, y trabajadores con ingresos entre 400.000 y 2 millones de pesos con una caída de ingresos de al menos de un 30%. Es parte de un paquete de medidas que ha sido tremendamente esperado. Además está lo que estoy viendo en pantalla, un préstamo solidario 2021. Créditos sin intereses, con 1 año de gracia, pago en 4 cuotas anuales, y las cuotas no podrán exceder el 5% de los ingresos anuales del trabajador. Requisitos: tener una caída en el ingreso formal de al menos un 30%, considerando todas las fuentes de ingreso. Y el monto a solicitar será del 100% de la caída de los ingresos formales, con un tope máximo de 650.000 pesos por cuota por hasta 3 meses. Un crédito blando, entonces. Y el tercer anuncio tiene que ver con nuevos subsidios de arriendo para la clase media. Dicen que se van a entregar 50.000 subsidios de hasta 250.000 por 3 meses para arriendos de viviendas de hasta 600.000 pesos. Los requisitos de postulación: quienes hayan perdido su empleo o experimentado una baja de más del 30% de sus ingresos. Las postulaciones y la información la pueden ver en www.minbu.cl. ¿Qué te parecen estas medidas? ¿Son suficientes? Mira, si son suficientes o no, lo van a tener que ver justamente la gente que postula. ¿Sabes por qué? Porque en Chile existe una excesiva focalización, y lo que reclama mucha gente que está en las capas medias, que está como en tejamón del sándwich, claro, que no recibe ni por acá ni por allá, es que cuando postula, tú puedes haber tenido una pérdida de ingresos, pero si tú tienes una casa que estás pagando, si tú tienes un automóvil, todo eso juega en contra, pero resulta que tú tienes que empezar a vender la casa que la estás pagando, que en realidad no es tuya, sino del banco, ¿te fijas? Entonces, eso es lo que reclama mucha gente, que no queda y no logra entrar en el sistema, porque el engaño de tengo esto hace, ¿no?, que en definitiva se haga un proceso mucho más complejo y engorroso. Sí. Eso es lo que alegan algunos expertos que estaba leyendo el otro día. El de la vivienda, el de subsidio al arriendo de la vivienda, encuentro súper importante. Cuando entramos en un periodo oscuro económico y la preocupación, el quita el sueño, saber que no vas a tener techo para tu familia. O sea, lo que hablamos hace un rato de por qué estamos mal, por qué estamos locos, por qué estamos violentos. Bueno, la gente en general, cuando está en riesgo su pega, se reduce en esos porcentajes el sueldo. O sea, no hay salud mental que aguante una crisis tan profunda como la que estamos viviendo. Por supuesto, yo creo que es importante también saber que salud mental no es solamente necesitar o no ir al psicólogo o al psiquiatra, hacerse una terapia. Salud mental es todo aquel estado que le dé a una persona, que le proporcione un bienestar, un equilibrio mental, físico y de otro tipo. En este minuto la salud mental en Chile es paupérrima, es decir, es muy, muy pobre. Ya venía siendo pobre cuando la OCDE nos dejó en el segundo lugar de mayor tasa de depresión y suicidio. Entonces, lo que yo pido, y he hablado varias veces de esto, por favor, en los medios de comunicación, expliquen, ayuden a una persona que pueda tener crisis de pánico, que no tenga dinero para ir al psiquiatra o al psicólogo, cómo se sale de una crisis de pánico, por qué surgen las crisis de pánico, explicar, diferenciar una depresión de una tristeza, explicar qué pasa cuando uno se siente que no puede controlar, que cuando tú sientes que te estás irritando con tu familia. Demos esos pasos. Para eso existen profesionales de la salud mental y no necesariamente hay que pagar una terapia. Yo le pido a las autoridades que, además de dar cifras y de portarse como lo están haciendo, que lo están haciendo espectacular. Yo hoy día tuve mi segunda vacuna, me encuentro maravilloso y gracias a Dios, pero creo que hay que bajar la psicología a algo en donde las personas
vayan perdiendo el miedo y vayan comprendiendo. Súper Es bien. una situación también, Javiera, lo que muchas personas reclamaban, porque para poder llegar a estos 3 anuncios que hace el presidente Piñera del bono clase media, tienes que acreditar precisamente que has perdido el 30% o más de tus ingresos. Mucha gente no lo puede acreditar, mucha gente ha perdido el 20%, pero vivía ya endeudada con un 50% más del sueldo. Exacto. Entonces, también me parece que acá se está olvidando el factor que la clase media en nuestro país es beneficiario del crédito, vive gracias al crédito muchas veces, entonces a lo mejor no ha perdido el 30%, ha perdido el 20%, pero ya gastaba un 50% más de su sueldo en tratar de pagar las cuentas que venía arrastrando desde hace un tiempo. Pues es un súper punto. Por eso te digo que vamos a ver si ahora el sistema es más amable justamente para ese sector, que está, insisto, siempre en esta suerte como de limbo entre no soy pobre, pero tampoco soy del 1% de la población. Claro. Entonces, ¿qué pasa con este sector? Y debo. Y tengo una mochila de este porte, es verdad. Y lo otro, a lo que planteaba la Juli, agregar el cómo se componen los sueldos en nuestro país. Claro. ¿Cuántos miles de chilenos tienen un sueldo base así y su sueldo está compuesto por una comisión por venta, una comisión por rendimiento, que le meten el transporte, que le meten la alimentación y ok, ese es su sueldo? Pero resulta que cuando viene una crisis y la empresa tiene que parar, ¿cómo acreditas que tu sueldo se redujo un 30% cuando tu sueldo se redujo un 90% porque pasaste a la base nomás? No pudiste funcionar, no pudiste vender. La gente en el retail pasa mucho. Los fines de semana cerrados, los malls. Exactamente. Ojo cómo se componen los sueldos también en nuestro país. Por supuesto. Chiquillo, fíjense que me tocó estar en un mall en X y vi una cajera, había una sola caja abierta, y había una señora que tenía las ojeras que se las pisaba y estaba ella en la caja. Entonces cuando me acerco a ella le digo, pobrecita, le digo, ¿cómo debe estar usted de reventada? Me dijo, ¿sabe qué, mijita? Súper cariñosa, me dijo, mijita, no se preocupe, porque con esto me hago la comisión del mes, así que prefiero trabajar todo el día y hacerme la comisión. Y yo realmente me dio mucha pena, pero era una realidad. Sí, totalmente. Bueno, fíjate que yo quería tocar un punto que planteaba Javiera muy importante. Yo creo que efectivamente la pandemia le genera a una gran, yo diría que a todos, pero por supuesto unos más que otros, la incertidumbre. Porque tú no sabes, primero, si te vas a contagiar, si te contagias, cómo te va a golpear el virus, ¿no es cierto? Antes de la vacuna, desde ya. En lo económico, lo mismo. Pero ¿sabes qué? Esta incertidumbre, no sé, Javiera, ¿cómo lo ves tú? También yo lo veo en términos más espirituales. O sea, también nos obliga a entender que no tenemos nada comprado en la vida. Que lo único que tenemos es lo que estamos viviendo hoy día, que el futuro no sabemos, y yo creo que eso también nos tiene que, ojalá, yo espero quedarme con esa parte positiva, comillas, del aprendizaje de la pandemia. Que nos dure, porque somos re buenos para aprender, pero se normalizan las cosas y se nos olvida todo para atrás. Vamos a ver, pues, vamos a ver. Pero a esos factores que tú hablas yo creo que la incertidumbre es lo que peor nos ha jugado, de verdad. Sí. Si tú le agregas al COVID el tema de la delincuencia y los casos atroces que hemos visto, cómo han asesinado niños en nuestro país, y uno sale de la casa con miedo a contagiarse, pero con miedo a ser víctima de un delito. Entonces al final tú sales de tu casa con miedo, vuelves a tu casa con miedo. Y estamos generando esta ansiedad que se basa en el miedo y en la incertidumbre, y finalmente no descansamos nunca, porque estamos constantemente en esta situación. Hipervigilantes, exactamente. Y una situación súper compleja y desgastante. ¿Cómo se maneja esa hipervigilancia? Mira, está todo el rato atento a algo. Esa hipervigilancia generalmente, cuando se da de una manera muy nociva, es en el sueño. La persona no puede quedarse dormida, o bien tiene despertar precoz, despierta y empieza a darle vuelta a las cosas que tiene que solucionar o los miedos del día siguiente. Entonces ahí yo creo que hay un punto que tiene que ver con aprender a relajarse, con aprender a esta cosa de dejar la cabeza quieta. Se aprende. En este minuto sé que estamos con tiempo cortado, o sea, justo, pero quiero decirles que uno puede aprender a irse desconectando de ciertas temáticas en su momento con herramientas de relajación, de imaginería. Correcto. A veces hay personas que tienen que tomar fármacos por algún tiempo. También hay remedios naturales. Así que, pero debemos ayudarnos para no tener esta cabeza puesta en otro lado que no nos permite hacer una vida normal, a veces ni siquiera dormir reparadoramente. Javiera de la Plaza, gracias infinitas por haber estado esta tarde con nosotros. Esperamos verte más seguido en nuestro programa. De verdad, un lujo tenerte acá.